¡Hala! Este que tenemos que ir para adelante. ¿Bien más? ¡Hala! Vale. Ahí, sí. Vale, Mario, tira. Carmen, échate un poco para allá. Sácame bien, por favor. Antes incluso de que existieran estas calles, una fortaleza que dominaba los caminos, las montañas y los valles de esta tierra. Un castillo levantado hace casi 1000 años, el poderoso Castillo de Baños. Sus murallas vieron pasar ejércitos y batallas, también victorias y derrotas. Vieron reyes. Este castillo fue construido en tiempos de Al-Ándalus para proteger la frontera del califato almohade de Sierra Morena.
durante siglos fue testigo de luchas entre reinos, hasta que un día, en el año 1212, las tropas castellanas conquistaron definitivamente la fortaleza. Desde entonces, el castillo acompaña en la vida cotidiana de este pueblo, siglo tras siglo. Desde sus torres se veía la tierra calma, sus viñas y olivares, los caminos de mercaderes y las casas de quienes vivían bajo su protección. Pero, siendo el castillo fuerte, el pueblo aún no era libre, porque dependía de la poderosa ciudad de Baeza. Y así pasaron generaciones, hasta que llegó un día que cambiaría para siempre la historia de este lugar. Un día en el que los vecinos decidieron dirigir su propio destino. Ese día fue el 17 de agosto del año 1626. A continuación, querido público, les contamos la historia de cómo Baños de la Encina se convirtió en villa. Como os decía, hace 4 siglos este pueblo ya estaba lleno de vida. Tierra de grano, viña y olivar, hasta donde alcanza la vista. Caminos de tierra, casas de piedra. Pero a este pueblo le faltaba algo muy importante: libertad para gobernarse. Desde que sale el sol hasta que se pone, aquí está una trabajando la tierra. Trabajar y trabajar y sin parar. ¿Y tú para qué? ¿Para qué? Pues para nada, para nada. Solo para sufrimiento. Y cuando las cosas se rompen en el pueblo y hay que arreglarlas, como las fuentes o los caminos, los otros días ni gotica de agua en la Cayetana. Así es. Pues todo se decide en Baeza, que es como dejarlo sin arreglar. Solo piden papeles y más papeles. Y ahí está la fuente, que sigue sin caer ni un chorreón. Y me pregunto yo, esto de tener que estar dándole pasico a pasico a los mangantes de Baeza, ¿de dónde viene esa costumbre? ¿Cuál es su origen? Pues no sé, en una ocasión escuché a don Luisico, el escribano, que decía que aquello era asunto viejo, de cuando la Reconquista, que Baeza repartió tierra. Y ya se sabe, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Pues vaya un apaño. Nos vamos a tener que ir a vivir a la ciudad de Baeza, para que no nos roben. Pues sí. Claro, seguro. Como no tenían bien montada la trifulca, entra en escena Herminia, una agricultora pegujera, con tierras arrendadas y de armas tomar, que no se calla ni debajo del agua. Llega cargando un saco enorme. Apartaos, apartaos, que vengo arrastrando el saco más grande y más pesado de todo el reino. Joder, ¿qué llevas allí? Ni que le hubieras dado matarile a tu Pepe y lo llevaras a enterrar. Todos los reales y maravedíes del mundo. Bueno, lo que he podido arramblar por la casa, que la he dejado pelar,
para poder responder a los impuestos que nos obliga a pagar la ciudad de Baeza, que nos sacan la sangre rosa. ¿Y las asaúras? Y todo esto no da nada más que para cubrir los gastos de CAS, para el mantenimiento de su muralla. Ni aunque se le fuera a caer a cacho. Digo, si el Belén. Y escucha, que esto aún me quedaría para poder otro saco traer, para poder pagar todos los impuestos que debo. Mira que eres exagerada, Herminia. Exagera. ¿Y qué me dices de las gallinas el año pasado por Navidad? Como el corregidor de Baeza vino de visita, más bien de inspección diría yo. Pues nada, que se me llevaron medio gallinero para darle una opi para cena. Exagera. Ojalá fuera exagera. Si a este paso vamos a tener que pagar hasta por respirar. Ay, señor. Ay, no respiro más, que seguro que por esto me cobran. Cállate, que te lo van a cobrar. Ahora tenemos que seguir. Entra Luis de Quesada, caballero 24 de la ciudad de Baeza, gente muy notable y emisario de la ciudad de Baeza para defender sus negocios en la corte, en Madrid. ¿Se puede saber qué es este escándalo? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Siempre estáis de cháchara y dando de lado al trabajo, así como vais a pagar los impuestos que son de justicia. Vecinos, recordad que este lugar, la aldea de Baños, sus campos, calles y gentes pertenecen a la noble ciudad de Baeza, mi ciudad. Allí en Baeza es donde dictamos las leyes y los tributos los cobramos y administramos nosotros. Vaya tunante de medio pelo. Si mandan tanto y hacen tanto, en el invierno también podían venir a coger aceitunas y en verano a segar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Yo? ¿Eso? Sí, has sido tú. Si yo no he dicho nada, si habrán sido aquellas que están sentadas. Seguro que es que son unas habladoras. Yo muda. Yo me comió la lengua el lobo. Yo me limito a coger mi aceituna y a pagar los impuestos que puedo. Como debe ser. No, pero me tienes que cambiar. La idea de ser villa, reunión del concejo aldeano. Pasa el tiempo y las críticas del pueblo crecen. Piensan que la ciudad de Baeza los exprime a impuestos y regalías. En este estado de la cuestión se convoca una reunión pública dirigida por el alcalde ordinario, defensor de los vecinos ante la ciudad de Baeza, y Luis Molina de la Cerda, escribano público y hacendado local, de honda raíz nobiliaria. Por sus propios intereses, es uno de los máximos defensores de la independencia de Baños. Vecinos, vecinas, hay reunido en torno a mí. Hay noticias importantes que debéis escuchar. Escribano, proceded. Vecinos, vecinas, sabéis que llevamos mucho tiempo acarreando un grave problema.
no nos llegan las ganancias para pagar tanto impuesto que nos carga Baeza. Que ellos sabrán en qué se lo gastan. Ellos sabrán, sí. Sabéis también que son numerosos los pueblos de nuestra geografía que han conseguido de la corte del rey el permiso para constituirse en villa e independizarse. Ahí tenéis Linares, que lleva más de medio siglo haciendo de su capa un sayo, decidiendo por sí mismo su futuro. O Vilchez, que ya anda en camino de hacerlo. ¿En Villa? ¿Y qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Qué beneficio tiene? Porque nosotros no es que no entendemos. No entendemos. Pues muy sencillo. Si somos villanos, nosotros hacemos nuestras leyes y ordenanzas. Gestionamos nuestras tierras y nuestras calles. Y se nos juzga en nuestra propia casa. Significa gobernarse a sí mismo y tener justicia propia. Los impuestos se cobran aquí y aquí los administramos. Tú. Que no tengamos que pagar los lujos de los baezanos. Pues claro que no. No, porque lo tuyo. ¿Quiere usted decir que dejamos de ser de Baeza, verdad? Así es, tal como dice. Pero claro, dejar de depender de Baeza cuesta un dinero. Hay que pagar al rey una buena cantidad de reales en función del número de hectáreas de tierra del término y del número de vecinos que somos. Puede ser un pico, pero podemos darlo por bien pagado. Sí, claro. Pero la libertad de nuestro pueblo no tiene precio. Vale la pena pelearlo. Bueno, y si tiene precio, avisar que si la cosa sale barata, yo pongo unos reales, que me he quedado bastante peladilla. Bueno, pero digo yo, maravedí a maravedí, real a real, entre todos los que somos, podremos, no vamos a ser menos que los de Linares, ¿no, señor Luis? Por supuesto que sí, queridos vecinos. Habida cuenta de todo lo dicho, iré a la corte y haré las gestiones que sean necesarias y le haré la petición al rey. Sé austeros con los gastos, que necesitamos todos los ahorros posibles. A ver lo que te gastas tú. Vecinos, vecinas, marcho pues, quedad con Dios. ¡Váyate con Dios! ¡Anda! La espera, meses de incertidumbre. Pasaron los meses, meses de trabajo y ahorro, meses sin noticias de Madrid, y los que las dudas crecían como huéspedes. No sé vosotras, pero yo he estado echando mis cuentas y si el rey tarda mucho más, que yo me gasto los ahorros en unas gallinicas que he visto y en un lechoncete, que como sigamos así y la cosa tarde mucho más, vamos a ser abuelas sin dientes. Y si con su argucia, don Luis de Quisada le dice al rey que none, y dice el rey que Baeza tiene que ser dueña y señora, y que nosotros tenemos que hacerlo de siempre, seguir pagando y callar. Que me quedo con el lechoncete, ¿no? De eso nada. Le mandamos otra carta, pero esta vez la acompañamos con la borrica del perico, cargada con unas medias de aceituna, o mejor aún, con un serón lleno de melones, que eso compensa a cualquiera. Pues como los melones sean como el perico. Calla, calla, que yo ya me veo como villana. Y si conseguimos ser villa,
tendremos que celebrarlo, ¿verdad? Ya. Claro que sí. Pero primero habrá que practicar. Vamos a ver. Cuando yo diga así, baño, vosotros contestáis villa por sí y sobre sí. Gritáis. ¿Estáis preparadas? Sí. Ahora yo digo, baño. Villa por sí sobre sí. Por favor, que parece que estamos de entierro en vez de celebrando. Un poquito más. Venga. Baño. Villa por sí sobre sí. Un poquillo más de alegría. ¿Eh? Baño. Villa por sí sobre sí. Estando en aquellas discusiones, llega un arriero que viene de hacer el camino real de Andalucía. Vecino, traigo noticias frescas de la corte. Ya viene el día. Igual quiere una copilla de vino, ¿no? Vaya panza de millas que me he pegado. No he tragado polvo ni nada. ¿No tenéis por ahí un vasillo de vino para aclararme un poco la garganta? Escucha cómo viene. Madre mía, ¿dónde te has metido? Anda, y cuenta las noticias que trae. Y déjate su borrachuzo. Madre mía, qué Vamos, pinta cuenta. Vamos, cuéntanos. Vamos, sopla. Malaje de gente, qué desagradecía. Pues nada, que yo venía por el camino y me he encontrado con don Luis Molina de la Cerda, que venía de Madrid. ¿De Madrid? Con toda su comitiva. Con la comitiva. Pero sin cuarto. Pero muy contento. Muy contento. Viene por ahí por el Pozo Nuevo. Ya mismo llega. Dice que trae una orden muy buena. De su majestad el rey Felipe IV. Que dice que a este lugar de baño le van a conceder el título de ¡Villa! ¡Sí! ¡Bien! Pero más bien. Tú no te acerques a nadie, Catufa. Entonces... Sí, pero no hay vino por ahí. Entonces guardad los sacos que hoy no le pagamos impuestos.
¡Ay! ¿Dónde entramos? Pero yo, la última. Tú la última. Montados en carro y acompañados de su comitiva, llegan entre vítores y redoble de tambores Luis Molina de la Cerda y Juan de Otalora, secretario real que, en nombre del rey, viene a certificar la obtención del título de villa. Atención, vecinos, aquí acompañados del alcalde, nuestro escribano público, don Luis Molina de la Cerda. Y venido de Madrid, el señor Juan de Otalora. Que digan todo lo que tengan que decir y por favor un poco de orden, y silencio. Vecinos y vecinas de Baño, todos vasallos de nuestro Señor, estoy aquí con todos vosotros en este día de tanta alegría. Habéis demostrado unión, esfuerzo y sobre todo mucho tesoro. Por eso vengo a confirmar el privilegio de Villa con la independencia de la ciudad de Baeza. Señoría, nuestro pueblo nunca olvidará este día, ni sus palabras. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Juan de Otalora! ¡Viva! Gracias, gracias. Solamente quiero decir que vuestro señor, su majestad el rey Felipe IV, os desea prosperidad y justicia para los siglos venideros. Ahora solamente queda celebrarlo. ¡Baño!